Buenas tardes, familia. ¿Cómo están? Bien, como dice Javi, hoy vamos a terminar ya con el séptimo mensaje realmente, porque con el de la introducción son 7 los mensajes que hemos predicado y todo en torno a este tema tan importante de cómo nos acercamos a Dios, cómo podemos llegar a tener una relación personal con Él, y ese ha sido un tiempo para nuestro crecimiento espiritual. El verso que he escogido para hoy está en 2 de Crónicas, en el Antiguo Testamento, 2 de Crónicas capítulo 15 y versículo 2, y quiero que lo leamos antes de iniciar, porque es como un refuerzo de lo que hemos visto durante toda esta serie, ¿verdad? Dice: el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él, siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Es interesante esto, ¿verdad? Porque lo que dice el Señor es que Él está presente, o sea, Dios es un Dios presente, Él está siempre a nuestro lado, la presencia del Señor nos persigue, dice el Salmo 23. Lo que pasa es que si nosotros lo ignoramos, Él nos va a respetar esa decisión, y ya lo vimos en algunas de las enseñanzas de los sábados anteriores. Él es un Dios respetuoso, Él está presente, está con nosotros, pero si nosotros los ignoramos, Él nos va a dejar en esa decisión. Pero si nosotros lo buscamos, si nosotros tomamos en consideración ese deseo de Él de establecer una relación con nosotros, Él va a responder de forma inmediata y sin poner ninguna condición. Porque así es Dios, su fidelidad, como cantaban ellos ahora, es muy diferente al tipo de fidelidad que nosotros hacemos, ¿verdad? Él es fiel siempre, a nosotros no. Entonces esto es importante porque al final de cuentas a nosotros nos corresponde una parte, y ya lo hemos hablado también durante la serie. A nosotros nos corresponde dar ese primer paso, y fíjese que nosotros hemos hablado de buscar a Dios. La serie se llama Acercándonos a Dios, porque al final de cuentas es una acción, son verbos. Nosotros tenemos que hacer una parte, nosotros tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar su rostro, como lo veíamos en uno de los mensajes, y Él está ahí esperando. Entonces este verso nos muestra a nosotros una decisión que tenemos que tomar, y también lo hemos visto. Una decisión que tenemos que tomar, ¿por qué? Porque yo decido buscar a Dios, yo decido buscar su rostro, yo decido establecer una relación personal con Él, y Él me responde, siempre. El problema para nosotros, para usted, para mí, para los cristianos, es que cuando nosotros escogemos seguir a Dios, cuando nosotros decidimos creer en Dios, cuando nosotros decidimos confiar en Dios, cuando decidimos seguir a Dios, buscarlo, acercarnos a Él, nuestra fe siempre será probada, porque tenemos que dar pasos de fe. Y muchas veces cuando nuestra fe es probada, también entran las dudas, y muchas veces nosotros dudamos de lo que estamos conociendo, sabiendo, entendiendo, sea para nuestra vida. Y no está mal tener dudas, porque así somos nosotros y el Señor nos comprende en esas dudas. Pero tenemos que perseverar, tenemos que continuar y tenemos que orarle al Señor para que Él nos dé y nos fortalezca la fe. Nos pasa a todos. Bien, yo se los puedo garantizar, porque mi vida como cristiano y mi caminar en Cristo y todos los años que he servido al Señor y estos últimos casi 3 años como pastor, la duda sigue entrando a mi vida. Tal vez ustedes piensan que yo termino de aquí de predicar y entonces voy y me acuesto en mi nube blanca, y no es así. Sigo con mis luchas, sigo con mis dudas, sigo con las tentaciones, sigo con las pruebas, y hay enfermedad y hay toda clase de pruebas en esta tierra. Pero intento perseverar. Yo no sé, mis hermanos, pero yo he estado más comportándome como Gedeón, poniendo vellones en el suelo, que como David lanzándole piedras a mis gigantes. Y muchas veces, más veces he estado como Jonás, huyendo de Dios, que como Pablo, yendo hacia adelante, independientemente de lo que pueda pasar y lo que pueda vivir. Una vez se le acercó al Señor una persona, un papá, que tenía un hijo
muy enfermo, con algo complicado. Y le dijo al Señor: Señor, si tú quieres, me podrías ayudar. Y mi hijo estará sano. Y el Señor le dice: ¿cómo que sí puedo? Por supuesto que puedo. Y entonces ese hombre le respondió: bueno, y el Señor le dice: si crees, eso será posible. Y esa persona le dijo: Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. El mensaje de hoy, mis hermanos, es acerca de cómo tomar decisiones y dar pasos en fe. ¿Cómo lo hago? Después de 6 semanas, 7 semanas de estar viendo en grupos pequeños, aquí en la predicación, en los devocionales, en nuestro tiempo a solas con Dios, en el apliquemos que está en el material, cuántas cosas se nos han dicho, cuántas cosas hemos aprendido, cuántas cosas ahora conocemos y que tenemos que aplicar, y el Señor nos pone y nos inquieta en el corazón de que tenemos que hacer cosas diferentes, cambiar hábitos, hacer cosas que no estábamos acostumbrados a hacer. Pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo dar esos pasos de fe para buscar a Dios? ¿Cómo buscar a Dios? Acercarme a Dios en fe. Y vamos a aprender hoy de cómo lo hizo un rey que vivió hace 3000 años. Y su historia está escrita en el libro de las Crónicas, los capítulos 14 y 15. No lo voy a leer todo. Este texto, este versículo principal de la enseñanza de hoy fue dado a ese rey que vivió hace 3000 años. Un rey de Israel llamado Asa, que vivió hace mucho tiempo y que hoy nos enseña. Así que no voy a leer los 2 capítulos, ¿verdad? Voy a leer algunos pedacitos, pero voy a estar contando la historia para poderlos ubicar. Oremos al Señor. Bendito y santo Señor, nos ponemos en tu presencia, dándote gracias, Señor, por todo lo bueno que eres. Te pido en el nombre de Jesús que hoy inquietan nuestros corazones. Háblanos, Señor. Venimos dispuestos. Hoy un tema importante, Señor, de cómo puedo tomar todo eso y llevarlo a la práctica en fe, dando pasos de fe. ¿Qué me toca, Señor, a partir de todo esto que conozco? Aplicar. Eso es lo que dice tu palabra, porque si no me engaño y no quiero engañarme. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que me des un corazón dispuesto, mente abierta para poder entender. Ayúdame a concentrarme en este mensaje. Eso le pido, Señor. En mi caso, ayúdame, Señor, a poder transmitir lo que tú has dicho, exponer lo que está escrito. Y úngeme mis labios nuevamente, Señor. Y aquí está tu siervo que te quiere servir, sabiendo y entendiendo que esto es tuyo. Se trata de ti y no de mí. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Primeramente quiero contarles un poquito de qué es lo que estaba pasando en ese momento, ¿verdad? Capítulos 14 y 15 del segundo libro de las Crónicas. Vamos a ver un poquito de la historia de lo que estaba pasando. Vamos un poquito al contexto general. Después del reinado de Salomón, este rey sabio, el pueblo de Israel se divide y entra en una guerra, por decirlo así, una guerra civil. Y el reino se divide en reino del norte y reino del sur. Por lo tanto, en esta época del rey Asa, que vamos a ver en la historia, había una serie de conflictos. Y entonces había un rey que reinaba en el norte, donde Samaria era la capital, y había un rey que reinaba en el sur, donde Jerusalén era la capital. Y había una lucha ahí entre ellos. ¿Ok? Eso se dio por un tema ahí de idolatría de parte del rey Salomón, ¿verdad? Entonces, en esos momentos del rey Asa, se vivían tiempos muy complicados. Había no solamente una guerra entre los 2 reinos, ¿verdad?, partidos o divididos, sino también que las naciones alrededor de Israel también tenían muchísimos conflictos, ¿verdad? Entonces había un caos total. Realmente había un momento muy complicado en el tiempo en que el rey Asa tomó este trono, tomó este reinado. Veamos un poquito lo que dice la historia. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versos 3 y 6 dice: por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción, pues no había sacerdote que les enseñara.
El verso 5 dice: en aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Las naciones y las ciudades se destrozaban unas a otras porque Dios las castigaba con toda clase de calamidades. Entonces, al rey Asa, nuestro amigo Asa, no le tocó para nada sencillo. Había mucha calamidad, había mucha gente con miedo, con temor. Toda la gente que vivía fuera de las ciudades amuralladas estaban muy expuestas. Las ciudades eran destruidas, había gente que tenía miedo en salir, no se podía caminar por ningún lado, porque la gente tenía temor de que fueran asaltados, fueran asesinados. La gente realmente no podía ni siquiera salirse de sus casas, y los reyes querían, robarse los reinos entre ellos, querían invadir, era parte de lo que había en ese momento tan convulso. Los reyes en esos momentos tenían, altos riesgos de ser asesinados. De hecho, el papá de Asa fue asesinado apenas con 3 años de reinar, y por eso fue que Asa estuvo, gobernando a raíz de la muerte de su padre. En todo esto tan convulso y tan complejo, Asa levanta la mano y dice: no podemos seguir así. Y él decidió buscar a Dios, él decidió acercarse a Dios, él decidió volverse a Dios y ser obediente. Y entonces tomó esa decisión, muy valiente, porque en ese momento era muy complicado, había mucha idolatría. Ahí no había fe definitivamente en el Señor, era un tema muy complejo. Pero él tomó esa decisión, y esa decisión que tomó muy valiente hizo que la nación de Israel diera un giro total. Y ahora lo vamos a ver. Entonces hoy vamos a ver 4 decisiones muy valientes que el rey Asa tomó en fe, dando pasos de fe para acercarse a él y acercar como líder a toda la nación de Israel, o por lo menos al reino del sur, que es donde él reinaba. Entonces vamos a ver 4 decisiones valientes para buscar a Dios en fe. En el bosquejo no está esa palabra, 4 decisiones valientes, porque son decisiones valientes, y ahora vamos a ver por qué son valientes esas decisiones. Número 1, que hoy aplican en nuestra vida, ¿verdad? Y que cuando usted y yo tenemos que buscar a Dios y tenemos que dar pasos de fe, esas decisiones las tenemos que tomar, o las tenemos que considerar para ser tomadas. Número 1, yo me arriesgo por buscar a Dios. Es un riesgo que toma el cristiano por buscar a Dios. Verso 2 dice: Asa hizo lo que era bueno y agradable ante el Señor su Dios. Ahí es importante, Asa hizo lo que era bueno, no intentó hacer lo bueno, hizo lo que era bueno. El Señor, el rey hizo algo que no era lógico que pasara, porque recuerda que había mucha idolatría, había mucha maldad, había muchos intereses propios de esos egocentrismos que habían ahí entre esos reyes. No era normal, no era lógico que Asa volviera sus ojos al Señor. Empezando porque toda la familia le había enseñado por muchísimo tiempo a seguir a dioses falsos y no seguir a Dios. De hecho, el papá adoró a falsos dioses toda su vida. Y por lo que sabemos, tenía una mamá que era ausente, por lo menos así lo hace ver en alguna parte en la Biblia. Entonces no había una mamá tampoco que se pudiera haber interesado por, enseñarlo en la ley de Dios. Ahora leíamos que no había sacerdote en Israel. Entonces la sociedad también estaba siguiendo a dioses falsos. Ahí no había instrucción de parte de la sociedad, ni los maestros, ni los estudios que tuvo que haber tomado él para prepararse como rey. Ahí no había nada que le dijera que tenía que seguir al Dios vivo y verdadero. Muy al contrario, todo hacía apuntar a que él siguiera con ese entorno que había de seguir adorando a los falsos dioses. Sin embargo, este rey se paró firme y dijo: yo quiero ser diferente, no me importa lo que ocurra, no me importa lo que pase, no me importa las consecuencias, no me importa, yo haré lo correcto. Buscar a Dios, acercarme a Dios, sabiendo que me arriesgo porque hay consecuencias. Esta decisión era complicada para él. ¿Por qué? Porque en el entorno había mucho interés por hacer y seguir haciendo lo que se hacía. Por la idolatría había intereses. La familia se casaban varias veces. Entonces el papá tuvo 14 esposas.
30 y pico de hijos, y de esos 21 eran varones, por lo tanto tenía 21 personas que estaban esperando que hiciera algo incorrecto, algo mal, para tomar el trono. Entonces esto que hacía Asa de seguir al Señor iba contrario a su familia y por lo tanto ponía en riesgo su reinado. Si estaba poniendo en riesgo, pero decidió seguir y decidió ser valiente en contra del gobierno, la sociedad, en contra de todo el mundo a su alrededor. Él siguió y dijo: voy a seguir al Señor, voy a acercarme al Señor, voy a obedecer a Dios, pase lo que pase. Eso es valiente. Y nosotros, al igual que el rey Asa, debemos de tomar esas decisiones valientes, de seguir al Señor, pase lo que pase. Independientemente de las consecuencias y los riesgos y las cosas que nos pueden estar pasando. Tal vez nosotros no estamos en medio de la idolatría, no nos estamos pensando que nos pueden matar, ni vivimos en una guerra como la de ese tiempo, pero tenemos nuestras cosas que llevan a la oposición de nuestra creencia cristiana. Y no estoy hablando de que nosotros vivamos en un país donde nos persiguen. Gracias al Señor podemos congregarnos tranquilamente. No es allá como en el Oriente Medio, ni como en China, que son perseguidos los cristianos. Aquí no. Porque muchas veces pensamos que la persecución del cristiano solamente es en ese ámbito. Pero nosotros también tomamos ciertos riesgos porque seguimos a Dios, usted y yo. Y lo vemos todo el tiempo. Nosotros no somos como el rey Asa, cuando tomamos decisiones correctas y valientes, a pesar de que vamos en contra de la mayoría. Y usted toma decisiones valientes como Asa, cuando sabe que puede perder un ascenso o puede perder un trabajo. A pesar de eso, usted toma decisiones correctas y hace lo correcto. ¿Y cuántas veces he escuchado, y a mí me ha pasado, que me piden hacer cosas incorrectas, pero me mantengo firme? Y a usted se mantiene firme. Ay, mire, fírmeme acá. Eso no lo hago yo. ¿Y cuántas veces he escuchado de personas que han perdido su trabajo por mantenerse firmes y hacer las cosas correctamente y buscar a Dios? Soy valiente como Asa cuando delante de mis amigos defiendo mi fe y no permito que se burlen del Dios verdadero que vive y reina para... Sí me voy a entender. Entonces muchas veces nuestros amigos se burlan. Yo tengo que defender esa fe y hacer las cosas que el Señor me ha pedido hacer. Valiente soy cuando, por ejemplo, tomo el riesgo de hacer lo correcto en medio de la universidad, en medio de los estudios. ¿Cómo es la universidad en estos momentos? Y las tendencias, ustedes, los jóvenes que están en tiempo de universidad. ¿Cuántas cosas se oyen ahora? Soy valiente cuando, a pesar de que me rechacen, a pesar de que esté fuera del círculo bonito, a pesar de que no calzo con lo que dicen la mayoría, si estoy con las minorías o solito o solita, yo sigo tomando decisiones valientes de hacer lo correcto. Y ahí puedo seguir comentando otros ejemplos. Pero en estos momentos nosotros, usted y yo, pues, tenemos que tomar decisiones valientes para seguir al Señor, para hacer lo correcto. Yo no sé si este versículo que describe a una persona que vivió hace 3000 años, Asa, reconocido hoy. Pero yo no sé si usted y yo pudiéramos personalizar ese versículo. A mí me encantaría personalizar ese versículo y decir: Giovanni hizo lo que era bueno y agradable ante el Señor su Dios. Tal vez no estén leyendo algo así parecido de mí dentro de 3000 años. Pero mis hijos, yo creo que mis hijos y mis nietos digan eso. Y mi mamá, y mis hermanas, y ustedes. Y en el trabajo. Y mis amigos. Y que digan: Giovanni hizo lo que era bueno y agradable ante el Señor su Dios. Y que cuando me toque el momento en que el Señor me llame a su presencia, en el funeral alguien piense eso.
Yo no sé usted, pero yo sí. Y lo quiero y lo deseo. Pero hay que ser valiente, porque no es fácil, porque la sociedad nos lleva para otro lado. Segunda decisión valiente que tengo que tomar si quiero dar pasos en fe para acercarme a Dios: elimino lo que me debilita mi fe. Elimino lo que debilita mi fe. En los días del rey Asab, la gente adoraba a dioses falsos. Y para ponerlos en contexto, eso era, digamos, algo generalizado. Habían dioses falsos para todo y por todo lado, estatuas, y habían de madera, y habían de metal, y habían de plata, y habían de todo. Grandotas, pequeñas, la gente tenía en las casas y afuera. Habían templos de dioses falsos. Y entonces había dioses falsos de todo tipo. Y esto se daba porque Salomón, que era un hombre que buscó al Señor en el principio de su reinado, pero después se desvió. Tenía 700 esposas y entre las esposas lo desviaron y empezó a adorar a dioses falsos. Entonces, ese pecado, lo que pasó es que las consecuencias de ese pecado se dieron para las generaciones futuras de Salomón. Y entonces en la época de Asa y el reinado, era común ver todo tipo de dioses. Entonces había dioses de la fertilidad, dioses del cultivo, y dioses del sol, y dioses de todo. Entonces era muy común. ¿Qué pasaba con esto? Que el rey tomó una decisión y dijo: yo voy a eliminar todo eso. Vean lo que dice Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 14. Voy a leer capítulo 14, versículo 3, versículo 5 y 15, versículo 8. Son pedacitos, por eso es que estoy resumiendo. Dice, y está en rojo lo interesante: se deshizo de los altares y santuarios paganos, destrozó las piedras sagradas, derribó las imágenes de la diosa Será. Asa se deshizo de los santuarios paganos y de los altares de incienso que habían en todas las ciudades de Judá. Ya eso son otro versículo más adelante, no es el mismo. Se animó a eliminar los detestables ídolos que habían en todo el territorio de Judá. Asa decidió eliminar, derribar, deshacerse, deshacerse totalmente de todo lo que había que no era Dios. Y eso era muy complicado, porque todo el mundo vivía de eso. Y la idolatría en los pueblos alrededor, en las ciudades, en las naciones alrededor, era común. Era muy complicado, era como ir en contra de algo que estaba muy, muy, muy arraigado. Ustedes imagínense si el gobierno de Costa Rica quisiera quitar algo muy arriesgado, muy arraigado a la religión. Supóngase, quiere quitar algo. Imagínese usted. ¿Qué pasaría si aquí alguien, no sé, se levanta una persona, iglesia evangélica, iglesia católica, como sea, y diga: ya no decoremos las casas para Navidad y quitemos los árboles porque eso es malo? Y todo el mundo dice: ¿qué le pasa a este carajo tan loco? Bueno, imagínense eso multiplicado por no sé cuánto, donde habían intereses muy fuertes, ¿verdad? Entonces, eso fue una decisión muy valiente, ¿verdad? Eso fue una decisión que era impensable. Ok, entonces, hoy es cierto, ¿verdad? Hoy no vivimos en ese tipo de cosas. No tenemos que nosotros andar desbaratando ídolos de este tipo. Nosotros no tenemos ese tipo de problemas, pero sí, realmente nosotros en esta vida, y los evangélicos cristianos, tenemos también una serie de distracciones. Y hablo de distracciones. Y entonces yo sé: ay, pastor, ya va a decir, sí, voy a decir lo mismo. Distractores como el celular, distractores como el internet, que definitivamente nos quitan el foco, la atención a Dios, nos quita el primer lugar a Dios, que nos desenfocan, pero hay de todo. Oiga, y no necesariamente son distracciones malas, pueden ser cosas buenas. Porque el trabajo puede ser un distractor que nos desenfoca de Dios y le quita el primer lugar a Dios. Y lo puede ser la salud, lo puede ser cualquier cosa. El trabajo no es malo, pero se puede convertir, si nos enfocamos, a ser un distractor que le quita el primer lugar a Dios. Y pongo un ejemplo, digamos, como para mí. Mi ministerio de pastor, si lo enfoco de forma equivocada, se podría convertir en un distractor que le quita el primer lugar a Dios. Entonces yo puedo estar diciendo: estoy muy ocupado,
en el trabajo al Señor y entonces no lo adoro, no hablo con Él, no le oro, no lo busco, sino que me dedico a las cosas del Señor y eso se convierte en que estoy poniendo el trabajo del ministerio delante de Dios y no al revés. Entonces puede ser cosas buenas, pero nada se merece el primer lugar que solo se merece el Señor. Quiero hacer una ilustración, entonces Jorgito me va a traer ahí un paquete que traje, vamos a poner esto acá y vamos a agarrar esta Biblia, vamos a tratar, gracias Jorge, muy amable. Aquí lo interrumpí ya Jorge que estaba ahí con la transmisión. Bien, vea, vamos a poner esta Biblia acá, espero que se pueda ver también bien por la cámara. Okay, entonces supóngase que esta Biblia representa, digamos, a Dios. Aquí está su palabra, sus promesas, todo lo que nosotros necesitamos saber que Él nos quiere transmitir está acá. Aquí está su voluntad, esta es la guía, nos instruye, nos corrige, nos guarda. Aquí está toda la verdad. Aquí está lo que Señor, lo que significa buscar a Dios, sí. Y es más, de hecho, conoceremos a Dios por medio de la palabra. Eso dice la misma Biblia. Lo conoceremos por varias formas. Y una forma de conocer a Dios es por medio de su palabra. Una forma de buscar a Dios es por medio de su palabra. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos agarran los mates rarísimos. Y entonces empezamos a colocar algunas distracciones en la vida. Y entonces, vean, dejé a mis hijos sin las pesas de su gimnasio personal. Entonces, digamos aquí dice relaciones, las relaciones, los amigos, una novia, un novio, puede ser una distracción. Pero hay muchas más porque como les decía, la que siempre nombro es el celular, ¿verdad? Pero por ejemplo está aquí dice nuestra salud, nuestros cuerpos. Entonces el ejercicio, entonces pensando en nuestro aspecto físico y los maquillajes que nos hacemos, bueno, que se hacen las mujeres, yo no hago eso, y el gimnasio y verme bien, y entonces digo, es que por la salud, entonces ando cuidando mi cuerpo y eso se vuelve, es bueno, ¿verdad que es bueno tener amigos? ¿Verdad que es bueno tener la novia, el novio, el esposo, la esposa, lo que sea? Pero también es bueno la salud, pero se convierte en un distractor también. Y hay otros más, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, nuestros sueños. Yo quiero alcanzar mi sueño, yo lucho por mis sueños, ese es mi sueño, yo lo anhelo y se convierte en un distractor. Y defendemos esos sueños. Y resulta que también tenemos el trabajo. Javi nos habló del trabajo, buscamos el éxito, buscamos lo mejor para nuestra familia, que tengo que trabajar porque mis hijos se merecen todo lo mejor. Y se vuelve otro distractor. Y también viene el éxito. Javi nos predicaba. Ser exitosos, tener cosas buenas, reconocidos, graduarme, tener una maestría. Y entonces, ¿qué pasa? Que estos distractores le quitan la visión, nuestro foco, el primer lugar, porque los estamos poniendo delante de Dios. Y construimos nuestro ídolo. Nosotros mismos estamos, sin darnos cuenta, edificando esos ídolos que ponemos delante de Dios. Y nada se merece estar antes que el Señor. Y es que el problema es que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y entonces cuando empezamos con esas formas de enfocarnos en cosas incorrectas y adecuadas, pensamos que está bien, decimos que está bien. Pero al Señor como le atravesamos cosas, no lo vemos bien. Y entonces nos perdemos lo mejor de Dios para nuestras vidas. Porque no nos deja, este ídolo que estamos poniendo delante no nos deja disfrutar de la plenitud y la gracia de Dios, del amor de Dios. Y nuestra fe, mis amigos, mis hermanas, se empiezan a debilitar. Se debilita nuestra fe. Hay un versículo que está en Isaías 46,
varios versículos. Isaías 46 está el 1, el 6, el 7, por ahí hay. El 1, el 6 y el 7 lo voy a leer. Lo resumo para no leerlo todo. Dice Isaías hablándole al pueblo de Israel: sus ídolos son llevados por bestias de carga. Pesadas son las imágenes que por todas partes llevan. Son una carga para el agotado. Algunos derrochan oro de sus bolsas y pesan plata en la balanza. Contratan a un joyero para que les hagan un dios, y ante ese dios se inclinan para adorarlo. Lo levantan en hombros y lo cargan, lo ponen en su lugar y allí se queda, no se puede mover de su sitio. Por más que clamen a él, no habrá de responderles, ni podrá salvarlos de sus aflicciones. Isaías hacía una referencia a los babilónicos que tomaban esos dioses y los trasladaban. Y él decía: eso es lo que sucede con el pueblo de Israel. Se están comportando como los paganos y andan cargando a sus ídolos. Porque en la época de Asa, el rey Asa, la gente hacía sus ídolos. Y unos hacían de madera y otros hacían de oro y de plata. Por eso es que ese verso dice que ponían, sacaban de sus bolsas oro para hacer los ídolos de oro o de plata. Entonces se veía, digamos, el potencial económico que tenía la persona. Si el ídolo de ellos era de madera, era uno medio limpiezón, ¿verdad? Pero si era de plata, era un chavalo que realmente tenía un ídolo, pero mire, de calidad. Y entonces iban por el ídolo ya fabricado y se lo llevaban y lo ponían en su casa. Y si no, lo trasladaban para otros lados. Hoy en día, mis amigos, mis hermanos, no hacemos eso. No lo hacemos. Ni andamos cargando los ídolos. Pero hay una situación que sí hacemos y es una gran, lamentable problema que nosotros tenemos que reflexionar. Porque nosotros adoramos nuestra propia obra. Porque lo que ponemos acá son las cosas que nos interesan. Y así como ellos que adoraban su propia obra, que llevaban su dinero para que el joyero fabricara el ídolo. Y saben que, mis amigos, lo andamos cargando. Como ellos. Y lo intentamos poner en todo lado. ¿Y sabe qué también hacemos? Decimos que es caro. No es de madera. Es de oro y de plata. Porque ahí está nuestra inversión de tiempo, de dinero, de esfuerzos, de recursos. En todas las cosas que le tapan la visión a Dios. Y entonces estamos dispuestos a andarlo cargando. Y estamos dispuestos a moverlos por todo lado. Y estamos dispuestos ¿a qué? A seguir diciendo: este es mi ídolo, mírelo. Me costó caro. Es caro, mira mi casa. Mira mi carro. Mira dónde vivo. Mira hasta dónde he llegado. ¿Qué ídolo estás cargando? ¿Qué ídolo estás cargando? ¿Qué estás poniendo delante de Dios? En el lugar que no se merece. Solo usted sabe, yo no lo sé. Pero el Señor nos dice que nosotros esos ídolos no los tenemos que andar cargando. El Señor dice que eso no vale la pena y que no se merece lugar. Y nos dice en su palabra que en lugar de estar cargando nosotros los ídolos, tenemos un Dios vivo y verdadero, no inerte. Un Dios que se mueve en medio de nosotros hoy como lo hacía hace 2000 años y que hace milagros. Un Dios que está vivo y que nos habla, no como esas cosas que no nos hablan, ni se mueven, ni hacen nada y ahí se quedan. Ese Dios que le dice a usted y a mí, en lugar de nosotros andar cargando a nuestros ídolos, ese Dios nos dice: yo cargo con las cosas tuyas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y nos fortalece. Es un Dios que nos levanta, es un Dios que nos anima, es un Dios que nos fortalece, es un Dios que está vivo
y es capaz de llevar sus cargas, las mías, e inclusive darnos descanso. No fatigados jalando cosas pesadas. Tercera cosa valiente que yo tengo que hacer para caminar en fe es que me tengo que comprometer seriamente. Yo me comprometo seriamente, ¿para qué? Para acercarme a Dios. Decido acercarme a Dios. Termino una serie como esta, donde aprendo una serie de cosas, donde me motivo, porque sé que hay promesas para aquellos que seguimos a Dios. Pero yo me comprometo a hacerlo, porque es una decisión y tengo que comprometerme a hacer esa decisión. Fíjense que este primer versículo central de la enseñanza llegó por medio de un profeta que se llamaba Azarías. Y este versículo que yo leí al inicio fue un mensaje que le dio Azarías de parte del Señor al rey Asa. Y decía: Señor estará con ustedes siempre, y cuando ustedes lo busquen, lo hallarán. Eso provocó ese momento en que el profeta Azarías llega con esa palabra a donde Asa se motiva, se anima muchísimo. ¿Y qué hace? Es donde se anima y decide eliminar todos sus ídolos. Entonces él empezó a eliminar todos los ídolos, hizo toda esa limpieza, hizo la limpieza de todo y después convocó al pueblo a una reunión. Y todo el pueblo respondió a esa convocatoria y llegaron a una reunión donde estaba Asa, y Asa dijo lo siguiente. Está en Segunda de Crónicas, en el capítulo 15, versos 8 en adelante, 10 en adelante. Se unieron en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Ese día ofrecieron al Señor 700 bueyes y 7,000 ovejas del botín que habían tomado. Hicieron un sacrificio enorme. Recuerde que esa era la forma en que ellos hacían las ofrendas al Señor, haciendo sacrificios. Luego hicieron un pacto, vea qué interesante, mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con toda el alma al Señor. Eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Después de una serie como estas, queremos nosotros comprometernos, ¿cierto? Yo me quiero comprometer en buscar a Dios, en acercarme a Dios. Así lo juraron ante el Señor en voz en cuello y en medio de gritos y toques de trompeta. Todos los de Judá se alegraron de haber hecho este juramento, porque lo habían hecho ¿cómo? De todo corazón. ¿Se acuerda que nosotros nos acercamos de corazón a corazón al Señor? Y habían buscado al Señor con voluntad sincera. ¿Qué pasa con esto? El pueblo liderado por Asa dice: yo estoy de acuerdo con nuestro líder y queremos ir a buscar a Dios, acercarnos a Dios, hacer las cosas buenas y correctas. Y ante eso se comprometen. Ellos dijeron: nosotros queremos hacer eso, nos comprometemos. Entonces, cuando hacen esto, ellos dicen: es en serio, vamos en serio. Algunas cosas que yo puedo rescatar rápidamente, no me voy a meter en mucha profundidad, pero nosotros también tenemos que tenemos esos compromisos, como lo tenía esa gente. Porque ellos se comprometieron seriamente, de corazón, sinceramente. ¿Qué podemos ver? ¿Cómo me comprometo? ¿Cómo tomo esa decisión y me comprometo? ¿Cómo digo yo? Quiero acercarme a Dios, quiero dar pasos en fe a buscar a Dios, quiero hacer lo correcto, quiero hacer lo bueno, quiero ser diferente. ¿Cómo me comprometo? Número 1, se compromete desde el momento en que usted decide hacerlo, porque es una decisión. Y para tomar esa decisión usted no requiere de nada más que un corazón dispuesto y decir: Señor, yo voy para adelante. Y todo empieza por una decisión. Y esa decisión empieza desde donde usted está, o sea, no importa cómo está, no importa lo que esté cargando, no importa su pecado, no importa su situación, no importa su pasado, no importa nada. Es una decisión que usted toma y ya. Porque mucha gente tiene el problema y el error de decir que es que yo tengo que cambiar primero para acercarme a Dios, y eso es incorrecto. Porque el Señor no te está pidiendo que es más, usted no puede cambiar. Y en eso sí tiene razón, ¿verdad? No puede cambiar. ¿Por qué? Porque el que nos cambia es Jesús, por gracia y misericordia. Es más, vean a los discípulos. Usted llega y lee la Biblia y se da cuenta que cuando el Señor llamó a Pedro y a Andrés, y los llamó y les dijo: vengan, yo los haré pescadores de hombres. ¿Acaso le dijo a Pedro: yo quiero que venga, pero
necesito hablar porque yo necesito que primero usted cambie ciertas cosas. Y además de eso no me gusta la forma en que usted habla y como le habla a la señora. Y además de eso, vea esa forma de vestir, Pedro, y esa pachucada suya. No, cambiemos un poquito. Cambiemos un poquito y después veremos a ver si vamos a pescar hombres. Así que bueno, hagamos una cosa. Le voy a dar 15 días a ver cómo. Él no dijo eso. Vengan. Y así fue el llamado, así como fue el llamado de esos discípulos, ese es el llamado nuestro. Jesús nos llama a ser sus discípulos, a acercarnos, a buscarlo, a que andemos con Él. Y no tenemos que estar cambiando nada porque Él nos va a cambiar. Yo a partir de esa decisión edifico tu vida, eso es lo que te dice el Señor. Pero vamos para adelante, pero ¿qué tenemos? Tenemos que tomar esa decisión y dar ese paso adelante, pero comprometiéndonos. Y entonces, ¿qué es el compromiso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es la fórmula? ¿Qué es lo que dice? En estos versículos podemos tener una idea. Vean que el 12 dice: hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron en buscar de todo corazón al Señor. ¿Cómo fue ese pacto? Sin meternos en mucho detalle, podemos ver cosas interesantísimas. Fue en comunidad. No llegó Asá solo, ni el hermanillo de Asá por un lado, ni el vecino de Asá, ni un chavalillo que llegó por allá. No, llegaron en comunidad, el pueblo completo. Se comprometió completo. Ellos lo hicieron en grupo. ¿Por qué? Porque no tenés que ir solo. Vas en grupo. ¿Por qué insisto tanto de que la iglesia, la familia de Dios es el lugar donde usted encuentra a las personas que le van a ayudar y que van a caminar en la misma dirección que usted? Y por eso insisto tanto en el grupo pequeño, y por eso ahora, palabra correcta, decía Javi, nosotros somos una iglesia de grupos pequeños. Así me lo ha puesto Dios en mi corazón, y eso no va a cambiar mientras yo esté o el Señor me tenga como pastor de esta iglesia. Porque lo vamos a hacer y eso es lo que nos vamos a enfocar, y los recursos van a estar ahí, porque no llego al Señor solo, llego en comunidad. El compromiso debe ser a través del sacrificio. ¿Cuántos toros y cuántas, no sé qué cuánto fue lo que sacrificaron? ¿Qué decía el versículo? 700 toros, bueyes. Bueno, no importa, ahora no sacrificamos bueyes, porque el sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto y duradero. Pero ellos llegaron después del sacrificio, nosotros también llegamos a través del sacrificio. Porque la sangre de Cristo es la que nos hace posible a nosotros llegar al Padre. Para acercarnos a Dios, ya lo vimos en una predicación, necesitamos la gracia de Dios. Porque llegamos por fe, gracias al sacrificio que hizo Jesús. Y es lo mismo. En el sacrificio vemos el camino. Es su sangre. No me cansaré de decirlo. Esa es la buena noticia del Evangelio. Hay que decirlo, porque muchas personas no se pueden acercar al Señor porque no conocen esta verdad. Lo hacemos con gozo. ¿Qué hicieron ellos? Dice la palabra de Dios que se alegraron. Estaban alegres y gozosos. Y entonces nosotros tenemos que llegar en gozo, no en compromiso, no como un deber. No porque mi señora me empuja que nos acerquemos a Dios por medio de los grupos pequeños, entonces vamos pellizcados. No es eso. Ni con temor, ni con miedo, ni esperando un Dios que está esperando con un martillazo y pararlos por la jupa. Vamos gozosos. Nos acercamos al Señor gozosos, dando gracias al Señor. Lo hacemos con un corazón sincero. La palabra de Dios dice: de todo corazón buscaban al Señor. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Se acuerdan cuando hablábamos también del segundo o tercer mensaje? Nos acercamos de corazón a corazón. De corazón. Y hágalo visible, público. No me escondo. Lo publico, lo digo. No me avergüenzo del Evangelio, como decía Pablo. Porque es poder de Dios para aquel que cree. ¿Sabe cuál es el compromiso visible que usted puede
usar, y es un mandato que el Señor nos da, es una ordenanza del Señor que hace visible su compromiso, se llama bautismo. Y nosotros somos llamados a ser bautizados. Y un fundamento de nuestra fe es que el bautismo no es de niños, porque la Biblia por ningún lado dice que el bautismo es de niños, ni se ven prácticas de bautismo en niños. Representa nuestro nuevo nacimiento. Y es la forma en que nosotros visiblemente y públicamente decimos: nosotros seguimos al Señor. Este anillo no significa que yo sea fiel, ni significa que yo voy a honrar siempre a mi esposa, porque yo puedo hacer esto. Mi matrimonio no se fundamenta en un anillo, se fundamenta en mi compromiso con Helen. Pero esto lo hace visible. Y esto es lo que yo lo ando hasta que tengo callo. Porque esto dice públicamente que yo soy casado y tengo un compromiso con Helen, públicamente. Y el bautismo es lo mismo, públicamente dice, nos hace ver que nosotros le pertenecemos al Señor. Público. Amén. Vamos a programar bautismos para enero, en verano. Así que los que quieran tomar esa decisión, se pueden ir anotando, me pueden buscar a mí, a Javi, a Luca o a Helen, que queremos hacer fiesta de bautismos. Estábamos pensando en tal vez ir a un río allá por Orosi o algo así, bien bonito, o si no lo hacemos acá con la piscinita acá que podamos hacerlo, pero vamos a hacer bautismos. ¿Okay? Cuarta cosa que debo hacer, cuarto paso que tengo que dar: deposito mi confianza en el poder de Dios. Cuarta decisión, ¿qué pasa con esta historia de este rey? Vea, este rey, conforme va avanzando su transformación de ese pueblo, conforme van avanzando las cosas, conforme van buscando a Dios, conforme van acercándose más a Dios, el asunto a su alrededor no para, los enemigos siguen y ellos se ven con el riesgo de ser invadidos y se viene, óigame usted, un ejército por libaneses y por etíopes que hacen supuestamente los entendidos de 1,5 millones de soldados. Algunos piensan que eran 2 millones o más contra el pueblo de Israel. Ese ejército lo que quería era arrasar básicamente en todo. ¿Qué sucede con esto? El rey Asa se ve amenazado y se da cuenta que está metido en un problema y hay una batalla que tiene que enfrentar, una batalla compleja, un ejército que no era ni la 10ª parte de eso, una ciudad donde no había dónde huir, no había mucha cosa que hacer, no tenía muchas opciones. Es más, las probabilidades eran 0 de ganar. El reinado iba a terminar y él posiblemente muerto. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Que el rey debe tomar una decisión, porque se enfrenta a una gran batalla. Yo no sé si usted en estos momentos decide seguir a Dios, decide hacer lo bueno, decide acercarse al Señor, está aquí hoy a pesar de que hay final de fútbol nacional, va a los grupos pequeños, pero siguen teniendo batallas, ¿no? Yo las tengo, usted las tiene. Y las batallas existen. Y nosotros tenemos que tomar decisiones, y muchas batallas son de ejércitos de 1,5 millones. Y nuestras probabilidades muchas veces son mínimas, o 0 de probabilidades de ganar. Y tenemos un ejército al frente que nos quiere derrumbar, que nos quiere arrasar. ¿Y qué hacer? ¿Qué hizo el rey Asa? ¿Qué hizo? Tenía 2 opciones. O hacía lo que había hecho otros reyes, que era encomendarse a los reyes paganos, a los dioses paganos, ir a ver al muñeco, ¿verdad? Y no sé qué cosas, o llevarse al muñeco de camino, porque lo echaban en las bolsas para ir a la guerra, o confiar en Dios. Y él decidió confiar en Dios. Por años esos reinos habían peleado así, en sus fuerzas. Pero Asa dijo, 14:11, Segunda Crónicas, Asa invocó al Señor su Dios y dijo: Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Tú, Señor, eres
nuestro Dios, no permitas que ningún mortal se alce contra ti. Esas son las decisiones que podemos tomar nosotros, mis hermanos. Esa fue la decisión que tomó Asa. Él dijo, voy a confiar en Dios. Y cuando nosotros, usted y yo, enfrentamos batallas donde tenemos al ejército de 1,5 millones al frente, nosotros decidimos eso también. O debemos de decidir eso, porque muchas veces decidimos por nuestras fuerzas enfrentarlo. Y la oración poderosa en pedir ayuda al Señor en batalla es el primer recurso, no el último. Debe ser el primer recurso. No cuando ya hayamos perdido la batalla, sino cuando la vayamos a enfrentar. Eso fue lo que hizo el rey. Esa guerra fue ganada por el pueblo de Israel. Dice que fue tal la victoria de Israel sobre ese ejército poderoso que ese ejército no se logró levantar más. Lo arrasaron. Esos libios y esos etíopes quedaron en la ruina. Y Dios quiere participar en tus batallas, así como participó en esa batalla. Dios quiere que usted y yo lo hagamos parte, que lo busquemos. Él no quiere que nosotros sigamos enfrentando las situaciones de esta vida solos. Quiere que lo participemos, pero hay una decisión suya y mía que es de confiar en Dios, en sus recursos. Confiar en su poder, confiar y depositar nuestra confianza en Él. Y atravesar esos problemas y enfrentar esas dificultades con el apoyo de Dios. Salmo 50, verso 15 dice, nueva traducción viviente: luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. ¿Quién cree ese versículo? No escucho ningún amén, mis hermanos. Amén. Luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré. Sin importar el problema, el Señor quiere ayudarnos. Así que haga lo que hizo Asa, ore, confíe en Dios y Él le entregará una victoria. Amén. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Termino acá. Apenas salimos a la hora. Vamos a distribuir los elementos. Vamos a poner de pie, por favor. Es nuestra decisión celebrar la cena del Señor una vez por mes. Todos los primeros sábados de cada mes celebramos la cena del Señor. ¿Por qué la celebramos? Porque el Señor nos lo manda. ¿Por qué lo hacemos? Porque hay razones de peso. Vamos a recordar el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese es el primer objetivo. Nosotros tenemos que recordar, porque el Señor nos dice, hagan esto en memoria de mí. Entonces lo hacemos recordando su sacrificio, trayendo ese sacrificio a nuestra mente nuevamente. Porque recuerda lo que hablábamos del sacrificio ahora que estábamos enseñando. Es la posibilidad de nosotros poder llegar a Cristo. Gracias. No tengo pan. Sí. Y entonces, ¿qué lo hacemos? Nosotros lo hacemos para recordar. Nos recuerda su muerte. Nos recuerda su resurrección. Nos recuerda que Él volverá por su iglesia. Ahora cantábamos eso. También nos recuerda que nosotros estamos unidos a Él, que dependemos de Él. Nos recuerda también que su iglesia, nosotros, sus hijos, estamos unidos a Él. Porque dice la palabra que Él es cabeza y nosotros el cuerpo. Y nos pertenecemos. Eso es lo que estamos recordando, mis hermanos. Esto que estamos haciendo debe fortalecer nuestra fe. Nos debe de poner delante de nosotros esa esperanza segura, 100% segura de que vamos a vivir en una eternidad con Él. Porque nuestra vida no termina acá. Seguirá por una eternidad y una eternidad con Él. Porque gracias a eso que hizo Él en la cruz podemos tener vida eterna. Él abrió el camino para acercarnos a Él. Mis hermanos, estábamos separados.
No era posible llegar al Señor, pero Él lo hizo posible. Resolvió el problema, el más grande de los problemas. Nuestros problemas son pequeños, efímeros, decía Pablo. Si lo comparamos con el verdadero gusto, placer, bendición de llegar a Cristo. Amén. Importante, no nos excluye. No es excluyente. Lo único que nos pide el apóstol Pablo es que reflexionemos y nos pongamos a cuentas. Versículo 28 del capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, Pablo dice: antes de comer el pan, examínese a sí mismo. Antes de comer y beber la copa. Así que, mis hermanos, reflexionemos a nosotros mismos y pongámonos a cuentas al Señor. Y nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Así que pongámonos a cuentas con el Señor antes de celebrar la cena. Pablo dice que transmitía a la iglesia de Corinto lo mismo que él recibió. Y él manifiesta que él había recibido esto y lo transmitía. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmitía a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Señor, con este pedacito de pan que podemos comer, que podemos sentir, que podemos palpar, que podemos saborear, que vamos a masticar, lo tomamos poniendo nuestra mente y nuestro corazón centrados en ti y en la cruz. ¿Cuántas veces se nos olvida, Señor, de tu amor, de tu misericordia? Nos desviamos, nos desenfocamos. Nuestros ídolos, Señor, los ponemos delante de ti. Y no recordamos que tu gran sacrificio, tu gran amor, resolvió todos los problemas que tenemos, Señor. No hay un problema mayor que no es mi futuro en una eternidad. Y gracias a ese sacrificio, Señor, tengo esperanza y un futuro asegurado en tu presencia. Gracias al Señor porque yo tenía que estar ahí. Yo era el que tenía que recibir esos golpes, ese dolor, esa burla. Era yo quien tenía que recibirlo. Pero tú decidiste ocupar mi lugar. Y hoy te doy gracias, Señor, por ocupar mi lugar, porque en primer lugar yo no podría haberlo hecho, porque no soy digno, Señor. Tenía que hacer un sacrificio perfecto y solamente tú eres perfecto. Te doy gracias, Señor, y como este pancito, dándote gracias y recordando este bello sacrificio y esa muestra tan grande de amor que has tenido para mí. Comamos el pan. Pablo continúa y dice que de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que coman del pan y beban de la copa, proclaman la muerte del Señor hasta que yo venga. Gracias, Señor, tu sangre derramada por nosotros nos limpió, nos rescató y nos sigue limpiando, Señor, porque tu misericordia es nueva cada día. Te damos gracias, Señor, porque no escatimaste nada. Tú, Padre, entregaste a tu Hijo y tú, Jesús, te entregaste en obediencia. Gracias, Señor, porque a pesar de tus dudas, cuando tú orabas y decías: Señor, papá, quítame esta copa, hiciste lo que tenías que hacer, obedeciste y honraste a tu Padre y nos salvaste a nosotros. Gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio. Gracias, mi Dios, porque me permites, por medio de tu sacrificio, acercarnos a Dios como así lo hemos deseado. Reconocemos, Señor, como Dios y Salvador. Te reconocemos, Señor, que te levantaste de entre los muertos. Te reconocemos, Señor, que vendrás por nosotros, por tu iglesia. Y te veremos en una eternidad para adorarte,
para bendecir tu nombre, para alabarte. Podemos tomar de la copa. Gracias, Señor, por este día. Gracias, mi Dios, por poder terminar esta serie. Yo bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de los integrantes de estos grupos pequeños, a los que estamos acá. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo sus finanzas, sus trabajos, sus proyectos, su familia, su descendencia, Señor. Cada una de las cosas. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, después de esta serie, nos dé la fortaleza para seguir adelante. Tenemos que dar pasos valientes, Señor. Y ahora viene lo que nos va a poner a nosotros en perspectiva. Viene el lunes, viene el martes, donde estarán esos ídolos, donde tengo que escoger, donde me tengo que arriesgar en mi trabajo, a hacer lo bueno, a hacer lo correcto, donde tengo que eliminar cuanta cosa me separa de ti y me debilita la fe. Hoy quiero comprometerme seriamente, Señor, con gozo, con deseo, Señor, de hacerlo de corazón, evidente, aquí con mis hermanos, en la iglesia juntos. Gozarme, Señor, porque me comprometo a seguir hacia adelante. Hoy quiero depositar totalmente mi confianza en ti. Entendiendo, Señor, que no dependo de mí, sino dependo de ti, Señor, porque mis recursos son limitados. Mi poder es insignificante. Y es más, Señor, y lo declaro aquí delante de ti, Señor, no me ha servido, porque no he podido salir adelante solo. Pero contigo, Señor, puedo ganar batallas. Tú sabes cuál es mi batalla, Señor. Tú sabes cuál es la batalla de mis hermanos y mis hermanas. Lucha, Señor, con nosotros. Defiéndenos, Señor. Queremos que participes en cada área de nuestra vida, en cada batalla, en cada lucha, en cada decepción. Ahí te queremos, porque tienes el poder de llevarnos, de levantarnos, de cargarnos, de salvarnos. Tienes el poder de hacer milagros en nuestra vida. Gracias, Señor, por lo que has hecho en grupos pequeños. Gracias, Señor, por el tiempo de alabanza y de oración que vamos a tener el 16. Gracias por ese proyecto de misericordia y de servicio que vamos a hacer en conjuntos, toda tu iglesia, Señor. Gracias por esas 140, 145 personas que están unidas en grupos pequeños. Gracias, Señor, por todo eso que estás haciendo, porque has sido fiel. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén. Y tu iglesia juntos dice, amén, amén. Démosle un aplauso al Señor. Damos gloria a Él. Muy bien. Dios me los acompañe. Bendiciones.